Bienvenidos una vez más al tutorial para fabricar un semáforo en la parte de la programación, la número 2. En primer lugar vamos a ver los puertos de un microcontrolador y una de las instrucciones más importantes a la hora de programar en microC, el programa para compilar. En este caso veremos una de las instrucciones más sencillas que significa que es muy importante a la hora de realizar diferentes cambios en los puertos de un microcontrolador. Por lo menos tenemos la función puerto B, es decir, que el programa reconoce que vamos a llamar un puerto. En este caso será el B, que es el que tenemos aquí. A este puerto le asignamos, recuerden que esta es una de las variables para asignar que tenemos acá en microC. Una instrucción siguiente, es decir, 0B. Cuando el programa mire el 0B al lado del asignar, quiere decir que lo que viene después de él será un código binario. No te preocupes, que no es nada difícil. Solamente hay que aprenderse la secuencia. No importa si este número que tenemos acá es un 1 o un 0, o el que tenemos acá un 1, un 0. Eso no va a importar absolutamente nada a la hora de programar. Solamente hay que tener la secuencia. Entonces, esta es la secuencia: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y por último 0. Recordemos que la mayoría de los microcontroladores tienen 8 puertos, algunos 3, otros 4, pero esos con diferentes funciones especiales como para leer resistencia POLAP, convertidores, etc. Y por último finalizamos la instrucción con un punto y coma, que es cuando el programa reconoce que ahí termina la instrucción y pasa a la siguiente. Entonces recordemos que siempre el que va al lado del 0B va a ser el 7, el 6, 5, 4, 3, 2 hasta llegar al 0. Recordemos siempre eso porque es muy importante. Veámoslo de otra manera, los puertos de un microcontrolador siendo con la misma instrucción que teníamos anteriormente. Recordemos que en la instrucción anteriormente aquí teníamos un 1, pero eso no va a importar absolutamente en nada. Lo que quiero decir al recordarle la secuencia que se debe tener, recordemos que esta es la secuencia 0, 1, 2, etcétera, hasta llegar a la secuencia 7. Pero ¿por qué es tan importante eso? ¿Por qué? Porque aquí, nada más mencionando B, estamos llamando al puerto B del microcontrolador, como lo vemos aquí, que es el microcontrolador PIC16F628A. Ahora, pero este 0, 1, 2, 3 hasta llegar al 7, ¿qué significa? Bueno, que estamos llamando al puerto B, pero en este caso vamos a llamar al B0, que es el que tenemos aquí. B0, aquí tenemos un 1, llamamos al puerto B1, B2, y así sucesivamente hasta llegar al puerto B7. Por eso es que es tan importante recordar esta parte. Ahora recordemos que en el anterior tutorial damos unos tiempos de secuencia, como los vemos aquí. En primer lugar, veamos la simulación en Proteus para integrarnos más. Recordemos que, como lo vemos aquí, la primera instrucción que le vamos a dar al programa va a ser que el semáforo 1 y 3 estén en verde y el semáforo 2 y 4 estén en rojo. Pero ahora vamos a ver la simulación como nosotros hicimos ese diseño. Entonces abrimos la simulación que ya teníamos hecha anteriormente. Lo hicimos en el anterior tutorial, les recuerdo. Y vemos en qué lugar se encuentra conectado el bombillo verde del semáforo 1 y 3 y el bombillo rojo del semáforo 2 y 4. Entonces el bombillo verde va unido mediante este conductor o esta línea al número 3, pero estos van unidos a través de este conductor que voy siguiendo acá y me dice que es el puerto RB5, como lo tenemos aquí, o puerto B5. Entonces ya sabemos que este va encendido porque está en verde y el semáforo 2 y 4 deben de estar en rojo y ellos
van unidos mediante esta línea que vemos acá, 2 y 4. El semáforo 2 y 4, recordemos que este es el rojo, como lo podemos ver acá que dice red cuando señalo con la manito. Entonces vamos siguiendo esta línea y nos dice que va conectado al puerto RB0. Entonces pasamos esta instrucción a MicroC, que vamos a hacer un nuevo proyecto. Recordemos que el B0 y el B5 inicialmente empiezan prendidos, o sea encendidos, siendo el 2 y el 4 en rojo y el 1 y 3 en verde. Entonces hacemos un nuevo programa en MicroC Pro4Pi. Esperemos que abra. Recuerden que este programa lo pueden tener gratuitamente desde tecnoingenia.com. Entonces hacemos Clean Project, New Project, le damos Next, que significa siguiente. Aquí agregamos el nombre del proyecto, que va a ser semáforo. Creamos una nueva carpeta en el escritorio. No, vamos a colocarle el nombre de semáforo. Le damos a aceptar. Buscamos el PI, en este caso el 628A, que es el que estamos utilizando. Y en el tiempo de reloj le vamos a dar 4 MHz, ya que este PI trae internamente este reloj, que es una frecuencia. Entonces le damos Next, Next y por último finalizar. Entonces ahora tenemos la primera instrucción principal que se llama void main. Eso no tiene que cambiar para nada. Ahora, después de void main, vamos a decir que todos los puertos van a empezar apagados. O sea, todos los puertos B van a empezar apagados del microcontrolador. Pero esto no te preocupes porque estén apagados, porque esto va a ser un milésima de segundo que se va a ver, y eso el ojo no lo va a detectar a simple vista. Entonces decimos que todos los puertos B van a estar apagados y luego ponemos todos los puertos B como salida. Entonces le decimos que strip B igual a 0, punto y coma. Si fuera de entrada sería igual a 1. Pero ¿por qué de salida? Porque el microcontrolador es el que manda la señal y él no recibe nada. Por eso decimos que es de salida. Ahora escribimos la instrucción para siempre, que significa while, y abrimos corchete y más abajo cerramos corchete. ¿Por qué while? Porque cuando el microcontrolador comienza a leer, él va a leer esto de arriba hacia abajo y va a seguir esta instrucción y se va a devolver infinitamente hasta que la corriente eléctrica se interrumpa o hasta que un interruptor apague todo el sistema. Entonces por eso va a ser infinitamente. Ahora recordemos por las instrucciones que por B igual a 0 B. Entonces yo les recomiendo que escriban primero 8 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y por último el punto y coma que finaliza la instrucción. Entonces recordemos que los LED rojos del semáforo 2 y 4 estaban ubicados en el puerto B1. Entonces, recordemos la secuencia que vimos anteriormente, que este era el 0. O empecemos desde aquí el 7, 6. Aquí viene el 5. Y así hasta llegar hasta acá que es 0. Entonces, estaban encendidos el puerto en B0. Borramos ese 0 y colocamos un 1 para indicar que está encendido. Luego dijimos que los LED verdes del semáforo 1 y 3 estaban encendidos, pero en el puerto B5. Entonces, aquí ya tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Borramos ese 0 y colocamos un 1 para indicar que estaban encendidos. Esto van a permanecer durante 8 segundos. Entonces escribimos delay ms, que significa milisegundos, y escribimos 8000. ¿Por qué? Porque 1000 milisegundos equivalen a 1 segundo. Entonces 8000 milisegundos equivalen a 8 segundos. A continuación veamos la siguiente instrucción. La siguiente instrucción dice que el semáforo 1 y 3 cambiará a amarillo y este permanecerá durante 1 segundo. Entonces el semáforo 1 y 3 cambia a amarillo. Entonces recordemos que el verde estaba ubicado en el B5. Ese B5 lo vamos a apagar porque al hacer esta instrucción, mire,
dense cuenta que aquí está el verde encendido y cuando pasa la secuencia apaga el verde y prende el amarillo. Entonces, como el verde está ubicado en el B5, escribimos un 0 y veamos en qué puerto está ubicado el LED amarillo para encenderlo de los semáforos 1 y 3. Entonces, aquí tenemos una similitud de lo que tenemos en el diseño en Proteus. A este le llamaremos una distribución de puertos, que la podemos ver aquí. Entonces, los LED amarillo del semáforo 1 y 3 estaban ubicados en el puerto B4. Entonces, apagamos el B5, que eran los del verde, como dijimos anteriormente, y encendemos el B4, 1 y 3. Este permanecerá durante un segundo y lo escribimos en la línea de código. Entonces, para ahorrarnos tiempo y trabajo, copiamos este pedazo de código que tenemos aquí, este pedacito de código, y lo pegamos abajo y solamente es cambiarlo. Entonces recordemos que va a durar solamente un segundo. Entonces escribimos 1000, que son un segundo, 1000 milisegundos, que son un segundo, y el B5 se apagará porque el B5 es el verde, pero recordemos que este es el B4 que va a encenderse, o sea, el LED amarillo. Ahora sigamos con la siguiente instrucción. Entonces, el LED amarillo se apagará y se encenderá el rojo. Miremos aquí, como lo tenemos acá. Entonces, el semáforo 1 y 3 cambia a rojo, como ya lo dijimos, y este cambio durará un segundo. Entonces, veamos en qué puerto están ubicados estos LED rojos del semáforo 1 y 3. Y encontramos que están ubicados en el puerto B3, el semáforo 1 y 3 de los LED rojos. Entonces apagaremos el B4, que serían los LED amarillos, y encendemos el B3. De igual forma, copiamos el código que ya teníamos anteriormente para no volverlo a escribir. Este va a permanecer durante un segundo, lo dejamos ahí. Apagamos el B4, lo seleccionamos, le damos 0 para apagarlo y encendemos el B3 que se encuentra al lado de él. Ahora seguimos con la siguiente instrucción. Ahora nos podemos dar cuenta que al pasar a la siguiente secuencia, los LED o los bombillos 2 del semáforo 2 y 4 van a prender los LED amarillos, como podemos darnos cuenta aquí. Entonces dice doble, o sea, aquí van a permanecer los dos encendidos, el rojo y el amarillo, el semáforo del semáforo 2 y 4 van a permanecer encendidos durante un segundo. Entonces veamos la distribución de puertos. Como permanecen encendidos, dejamos quieto el puerto B3, que está en rojo, del semáforo 1 y 3, y como es doble, es decir, van a estar encendidos el rojo del semáforo 2 y 4 e igualmente el amarillo. Entonces solamente nos faltaría encender el puerto B1. Entonces, de igual manera, copiamos, control C, y pegamos con control B, y solamente nos quedaría encender el puerto B1. Pero ya el puerto B1 estaba encendido y creo que me equivoqué al realizar el B0, por eso es que tener en cuenta. Entonces vamos a ver que el B1 era el amarillo, solamente nos queda cambiarlos al puerto B0. Entonces me equivoqué, solamente falta corregir esta parte de acá, por eso hay que tener en cuenta y prender el B0, que era el LED rojo, o sea, el bombillo rojo, y vamos a copiar esta secuencia y pegarla. Entonces encendemos el puerto B1. Ahora sí estamos bien. Ahora pasaremos a la siguiente secuencia, recordando que esa secuencia, la secuencia anterior, va a durar solamente un segundo. Ahora se apagarán el rojo y el amarillo de los semáforos 2 y 4 y va a encender el verde, como lo vemos a continuación, 2 y 4, y va a permanecer ahora durante 8 segundos. Pero veamos dónde está conectado el LED verde. Del 2 y 4 tenemos que el LED verde está conectado en el puerto B2. Entonces apagaremos el rojo y el amarillo que anteriormente estaban conectados, que estaban encendidos, y solamente encenderemos el puerto B2.
que es el puerto verde desde los semáforos 2 y 3. Entonces, copiamos nuevamente el código, pero ahora recordemos que va a ser durante 8 segundos. Entonces, apagamos el B0, que es el rojo del semáforo 2 y 4, y el B1, que es el amarillo del semáforo 2 y 4, y encenderemos el B2, que es el verde del semáforo 2 y 4. Pasaremos ahora a la siguiente instrucción, que ahora nos dice que este LED va a ser apagado, se va a apagar y va a encender el LED amarillo, como lo vemos a continuación. Entonces el semáforo 2 y 4 cambia a amarillo y este cambio dura solamente un segundo. Entonces veamos, entonces tenemos que apagar el LED verde y encender solamente el amarillo, que recordamos que está en el puerto B1. Entonces solamente encendemos el B1 y apagamos el B2, que es el LED verde. Entonces en la línea de código solamente copiamos de igual forma y pegamos. Entonces recordemos que va a ser durante un segundo, lo colocamos 1000, apagamos el B2 y encendemos el B1. El B2 que simboliza el LED verde y el B1 que simboliza el LED amarillo. Sigamos a la siguiente instrucción, que nos dice que se apagará el LED amarillo y se encenderá el rojo. Veámoslo como lo vimos a continuación. Entonces el semáforo 2 y 4 cambia a rojo y este cambio dura un segundo. Otra vez, como decíamos, este cambio durará un segundo del semáforo 2 y 4. Apagamos el LED amarillo, que se encuentra ubicado en el puerto B1. Entonces lo apagamos y encendemos el puerto B0, que es el LED rojo. Entonces copiamos y pegamos. Entonces acá en esta instrucción apagamos el puerto B1, que es el LED amarillo, y encendemos el puerto B0, que es el LED rojo. Cambio durará un segundo, como dijimos anteriormente. Seguimos a la siguiente instrucción, que nos dice que el semáforo 1 y 3, ahora con el semáforo 1 y 3, va a encender doblemente el LED amarillo de los dos lados y va a dejar encendido el LED rojo, como lo vemos a continuación. Semáforo 1 y 3 doble, rojo y amarillo durante un segundo. Entonces el semáforo amarillo vamos a encenderlo y solamente vamos a encender ese LED, no vamos a apagar ningún otro. Ese LED amarillo se encuentra ubicado en el puerto B4. Lo encendemos durante un segundo. Ahora copiamos y pegamos. Entonces recordemos que era el puerto B4, va a permanecer durante un segundo. Entonces aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a borrar ese 0 y vamos a escribir un 1. Y seguimos con la siguiente instrucción, que nos dice que el LED rojo y amarillo del semáforo 1 y 3 van a ser apagados y van a encender el LED verde, como lo vemos. Y este cambio durará un segundo. Entonces el semáforo 1 y 3 cambia a verde y apaga el LED amarillo y rojo. Entonces se apaga el B3, el B4 y se enciende el B5. De igual manera copiamos, pegamos, decimos que se apaga el B3 y el B4 y se enciende el B5. 0, 1, 2, 3 se apaga, 4 también se apaga y se enciende el B5. De esta manera hemos concluido la programación del semáforo, completamente toda la programación, para quedar como lo vimos en la animación anteriormente. Ahora, finalizando, hacemos clic donde dice Build y compilamos nuestro proyecto. Nos vamos aquí donde dice Message y dice que acá dice
que nuestro proyecto ha sido completado. Entonces, ahora simplemente nos queda simular este proyecto para ver si está correctamente y lo hemos programado de una manera satisfactoria. Entonces nos vamos a Isis Proteus, hacemos doble clic en la simulación que habíamos hecho anteriormente, acercamos y hacemos doble clic sobre el microcontrolador. Entonces abrimos esta carpeta que tenemos acá, buscamos en la semáforo y hacemos doble clic sobre el archivo .exe, que significa hexadecimal. Este reloj, la frecuencia del reloj, la vamos a cambiar a 4 MHz. Le damos OK y le damos correr la simulación, que podemos ver a continuación. Ahí la estamos viendo. Recordemos que este programa lo pueden descargar gratuitamente desde nuestra página tecnoingenia.com y ahí pueden encontrar productos, servicios y todo lo demás. Ya tenemos la simulación lista y se va a repetir indefinidamente hasta que se corte el flujo de energía eléctrica. Esto así se programan los semáforos que vemos en las intersecciones viales de nuestra ciudad. Ahora te invito a que veas el próximo tutorial haciendo clic sobre este recuadro para ver el diseño del PCB o el Print Circuit Board. Haz clic sobre el recuadro para ver la parte número 3 de este tutorial.